ustedes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, martes nuevamente y puntualmente 21:05 estamos como desde hace 10 años. Hoy simplemente recordarles un día malo, un día de muchos casos, de muchos contagios y lamentablemente de muchos fallecimientos también. Es lo único que les quería contar hoy sobre el tema de la pandemia, decirle que estamos en un momento difícil, por lo cual apostamos a seguir cuidándonos y a mantener todas las recomendaciones que nos dan las personas que se están encargando de contener este tema. Es lo único que vamos a decir y nos vamos a dedicar a un tema tremendamente importante. Hoy una invitada que ya lo ha hecho en otras oportunidades, con un tema que es de permanente actualidad y que se va actualizando también constantemente. Muy importante en una época que los controles se hicieron difíciles, el acceso a los profesionales también, y también tratando de prevenir, de tomar las cosas a tiempo, como siempre se trata de hacer, ¿no? Hoy nos visita la doctora Ana Shanton. Ella es médica oftalmóloga pediatra. Ella realizó su formación en varios lugares de Buenos Aires, en el Hospital Pedro Elizalde, en la ex Casa Cuna, también en el Hospital Fernando Gutiérrez, el Hospital de Niños, uno de los más importantes del país, y se desempeña actualmente en la faz laboral, en el Hospital Materno Neonatal, y también en forma particular en la clínica de ojos Dr. Cáceres Zorrilla. Así que hechas estas consideraciones, vamos a la presentación y luego a nuestra invitada. Bien, estamos de vuelta y como les decía, con una invitada de lujo que nos acompaña hoy. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, Doc. Gracias por la invitación. Por favor, es un placer. Como siempre, un placer. Igualmente tenerte acá y también para nuestros televidentes, que son muchos, que son cada vez más, y que nos ven en toda la provincia, que nos ven en zonas de Corrientes, nos ven en zonas del Paraguay, nos ven por internet también, así que vamos a llegar a muchos lados, vamos a tener muchas preguntas seguramente. Buenísimo. Así que prepárate para hablar, ¿no? Bueno, yo primero te voy a pedir, esto fue un pedido personal, ¿no? Antes de introducirnos en los temas que obviamente los vas a desarrollar, simplemente que nos expliques en 2 palabras qué es la visión, cómo funciona, por qué vemos, ¿no es cierto? Cómo logramos ver, cómo nos estamos viendo en este momento y cómo nos están viendo a nosotros, ¿no? Perfecto. Y largamos. Bueno. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No, por favor, doctora. Y bueno, simplemente para contarles que la visión es un mecanismo en donde nosotros recibimos el estímulo luminoso, ingresa a la córnea, pasa al cristalino, que son los primeros 2 lentes de nuestro ojo. Llegan a la retina, se traducen en un estímulo eléctrico y a través del nervio óptico, que es el canal de comunicación entre el ojo y el cerebro, llegan al cerebro, que es quien procesa la imagen. Por eso muchas veces la palabra escuchada vemos con el cerebro, que en realidad es así, ninguna de las estructuras funcionan solas, sino que en conjunto. Y otra cuestión muy importante para saber, que esto siempre me gusta repetirlo, que el ojo, la función visual, no es importante cuando el bebé nace únicamente. El ojo se comienza a formar en la panza de la mamá, aún cuando todavía no sabemos que está la mamá embarazada, como una vesícula, como un botoncito. Entonces, es un órgano que comienza en edades muy tempranas del embarazo, por lo tanto, todas las afectaciones del embarazo en una mamá, básicamente las infecciones parasitarias, virales, pueden tener mucha influencia en las alteraciones visuales y en ese futuro visual del bebé. Perfecto. Por eso siempre recomendamos que los controles
del embarazo son esenciales. Estamos hablando del embarazo y en realidad la función visual uno la evalúa cuando el bebé nace, pero la importancia de los controles radica desde muy temprano. Bien, perfecto. Un poco a todo esto, quería traerles esta imagen que son las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, en donde indica un poquito, yo por ahí a mis pacientes siempre, y en el hospital también, una vez que hacemos el primer estudio, le damos a las mamás para que recuerden la importancia de los controles tempranos. Fíjense el esquema y la recomendación, el primer control y fondo de ojos del bebé al nacer. Y hablando un poco de pandemia, tiene una importancia grandísima y quiero decirle a los papás que saquen por ahí el miedo de realizar este primer fondo de ojos. A veces los papás tienen miedo a las gotitas, miedo a la realización del estudio. Quédense sumamente tranquilos, el estudio es indoloro, la gotita es inocua y realmente este estudio puede salvar muchas cosas en un niño. No solo la visión, sino también, como vamos a ver más adelante, la vida del bebé, ¿sí? Entonces, el primer control oftalmológico lo recomendamos cuando el bebé nace. Una vez que se le da el alta, la mayoría de los pediatras ahora lo que hacen directamente el pedido es en la clínica, antes del alta. Entonces la mamá ya saca el turno, puede ir a hacer el primer fondo de ojos. El próximo fondo de ojos es a los 6 meses de edad, en donde además de las patologías que vemos en el examen del fondo de ojos, ya podemos evaluar alteraciones que nosotros le llamamos refractivas. Para explicarle un poco qué son las alteraciones refractivas: miopía, astigmatismos, hipermetropías. Yo les digo a la mamá las cuestiones que llevan anteojitos, ¿sí? Y además podemos detectar otras patologías como son los estrabismos o los desvíos del ojito. El próximo control se realiza al año. ¿Sí? Lo mismo buscando estas patologías que les comenté recién, y ya las de los 3 años y luego cada 2 están más que nada orientadas a las alteraciones visuales aplicadas en la edad escolar, porque un niño con alteraciones visuales en el colegio es un niño que puede tener problemas si no lo advertimos. El niño pasa un proceso muy largo hasta que uno advierte que el problema en realidad era visual. Entonces, con estos controles tempranos podemos obtener un resultado y muy favorable muchas veces con un tratamiento oportuno y evitar muchas otras alteraciones a nivel escolar de los niños. Bien. Si los papás, mamá o papá, tienen algún problema visual, digamos, es una consulta que sí, por lo menos los pediatras la hemos recibido muchísimo, ¿no es cierto? Digamos, estar alertas a que pueden tener algún problema los chicos, ¿tiene relación realmente? ¿Hay algunas que se puedan heredar que tienen alguna relación? ¿O sí, por supuesto, totalmente, sobre todo los problemas refractivos. Sí, aquellos que requieren anteojos, los papás que tienen alteraciones visuales importantes, aquellas miopías muy altas, de mucha graduación, son hereditarias. Entonces, ya en este control, inclusive en el del año, sí, uno ya puede determinar. Y a veces dice, ¿cómo tan temprano, tan chiquito un anteojito? Y sí, pero de esa manera estamos salvando la visión del niño. Recordemos que el proceso visual en el niño inicia desde que nace y termina el proceso visual aproximadamente 8 años, ¿sí? 9 años. Entonces, todo lo que podamos hacer antes sí, va a repercutir en la visión de ese adulto, de ese futuro adulto. Todo lo que no pudimos hacer los primeros 7, 8 años de vida, en la edad adulta no lo vamos a poder recuperar, porque en las primeras edades el ojo tiene plasticidad. Yo lo puedo modificar, lo puedo tratar, lo puedo estimular. Una vez que ese ojo creció con ese defecto, en la edad adulta lamentablemente no podemos tener buenos resultados. Perfecto. Entonces, al nacimiento, a los 6 meses, al año, a los 3 años y a los 5 años. Y luego sí, cada dos. En la edad escolar son las recomendaciones. Obviamente que yo les muestro el esquema, les explico, y la mamá me dice, yo tengo una miopía muy alta, mi hermano también, el papá. No, el control entonces preferimos hacerlo anualmente para evitar que se nos pase de alto alguna alteración. Perfecto. Bien. Entonces, refrescando los controles que son fundamentales, ¿no es cierto? Fundamentales. Y estoy leyendo algo acá, dice, si tu bebé tiene una pupila blanca o desvía sus ojos, consulta inmediatamente.
Exactamente. Eso siempre se lo dicen, ¿no es cierto? Siempre, siempre. Nosotros recordemos, ahora, bueno, con las fotos, que todo el tiempo uno está sacándole fotos a su bebé, presten atención, si yo veo una pupila negra y una pupila blanca, eso no está bien. Bueno, ahora lo vamos a hablar, pero es fundamental, no importa si ya vinieron al control hace 2 meses, 3 meses, si el doctor todavía no les dio el pedido médico, no hay problema, ustedes van rápido porque realmente es una situación de urgencia. Perfecto. Bien, bueno, con esta introducción de lo que son, esto sería lo que llamamos el control del niño sano. Exactamente. Del niño sano, ¿no es cierto? Bueno, pero hay más temas que para hablar, ¿no es cierto? Así que yo les propongo ir a una próxima imagen y esta es, yo creo que de las más interesantes, de las que más debemos hablar, recalcar, y creo que es, y más ahora en esta época, ¿no es cierto? Sí, esto realmente daba para hablar porque una de las consultas que más tuvimos en momentos de pandemia fue esto. Mi hijo está excesivamente en las pantallas, está todo el día, toda la tarde, comienza a pestañear, impresionante. La consulta más frecuente es el pestaneo. Mi hijo pestanea todo el tiempo y bueno, cuando empezamos a hacer consultas y empezamos a indagar un poquito en la actividad del niño, vemos que está mucho tiempo en las pantallas. En el momento de pandemia no se pudo salir, había menos actividad al aire libre, no hubo colegio, que el colegio nos da la posibilidad de estar en un aula en donde estimulamos la visión lejana. Este exceso de visión cercana ha generado muchas alteraciones y que tengo que decir que todavía no estamos viendo el 100% de los resultados de todo esto. Lo vamos viendo, pero yo creo que los resultados de este exceso de uso de dispositivos electrónicos de visión cercana lo vamos a ver mucho más agravado de acá a un tiempo. Por eso cuando nosotros vemos, los papás me preguntan todo el tiempo, ¿cuántas horas de pantalla es lo recomendado? Pregunta casi en el 100% de los pacientes. En realidad el control tiene que ser bien claro que antes de los 2 años, pantallas 0. Tengamos en cuenta que es el momento más importante de la formación visual del niño. Entonces, antes de los 2 años, nada, 0, se recomienda 0. De los 2 a los 5 años hay que limitar 45 minutos, 1 hora, y después de los 5 o 6 años, lo ideal sería no más de 2 horas por día. Bien. ¿Sí? Uno de los síntomas más importantes de las pantallas, la sensación de ojo seco, por eso junto con el Zoom y con cosas que a veces no se pueden evitar porque las clases siguen siendo mitad presencial y mitad por Zoom, la regla que siempre explicamos los oftalmólogos, una regla que se usa a nivel mundial, la regla 20-20-20, cada 20 minutitos descansar la visión y mirar 20 segunditos a 6 metros de distancia, que son los 20 pies. ¿Sí? Eso vale para todos, para los niños, para los adultos, que estamos excesivamente expuestos a pantallas. Y la otra pregunta muy frecuente con respecto a esto es, ¿el uso excesivo va a desarrollar miopía en mi hijo? Muchos factores intervienen en el desarrollo de una miopía en un niño. Sin dudas, el exceso de pantallas por el exceso de visión de cerca predispone al desarrollo de miopía, pero sobre todo en aquellos niños que ya tienen la predisposición familiar. ¿Sí? Entonces, en esos niños que tienen la predisposición familiar podemos ver un desarrollo de miopía quizás más avanzado. Y a todo esto ayuda a que menos tiempo de actividad al aire libre. Tenemos que entender que la actividad visual de lejos es el factor protector de nuestro ojito ante la miopía. Entonces, disminuyó la actividad al aire libre, aumenta la actividad de pantallas y sobre todo si es un niño con predisposición familiar, ahí es donde hay que ajustar más el tiempo de exposición a pantallas. O sea que lo recomendable es hasta los 2 años, en lo posible evitarlos. Nada, absolutamente nada. Bien. Porque el tema del celular para entretener a los chicos, para que se queden quietos, para que se genera todo un problema. Sí, impresionante, ¿no? Pero y yo hablo desde el lado oftalmológico, pero en realidad si lo tenemos que hablar en forma integral, por ningún lado es bueno antes de los 2 años, después tampoco, pero
en el desarrollo cognitivo del niño, no ayuda en nada. Así que estas medidas, si bien las desarrolló, las recomendaciones, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, vienen bien para todo el aspecto del niño en su desarrollo social. Sí, totalmente, cognitivo, su desarrollo social. Exactamente. Y también uno ve que los chicos a veces, en ese afán de, llegan a manejar también los aparatos, los equipos mejor que nosotros, obviamente, pero también están enfrascados en eso, ¿no es cierto? Lo cual los limita en un montón de otros quehaceres, digamos. Sí. Y es difícil el manejo porque los papás plantean situaciones que son reales. Si vivimos en lugares cerrados o departamentos y no tenemos muchas actividades, o ahora estamos mejor, pero cuando no se podía salir, es totalmente entendible lo que pasó. Entonces, por eso sigo insistiendo que quizás los resultados de todo esto los vamos a ver más a largo plazo. Lo estamos viendo ya. Hay mucha más miopía, hay aparición de miopías más tempranas y los pacientes con miopía quizás una progresión mayor, más rápida. Pero los resultados finales los vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Totalmente. Y es importante lo que nos acabas de decir, que no solamente el factor visual, ¿no es cierto? Yo siempre cuento una anécdota que tuve hace un par de años. Estaba con mi esposa en un restaurante a la noche, estábamos los dos solos y viene a la mesa al lado un matrimonio con 2 hijos. Uno tendría 5 y el otro tendría 7. Y se sentaron, obviamente no había pandemia, no había nada, cada uno los 4 con su celular. Y yo los observé y estuvieron prácticamente entre 10 y 15 minutos sin hablarse los 4 y mirando cada uno su celular hasta que vino el mozo y le dijo, bueno, ¿qué se van a servir? Pero fue una cosa tremenda, o sea, hasta interfiere en la comunicación, en la sociabilidad, en un montón de factores tremendos, ¿no? Sí, tal bueno, o sea que clarísimo entonces que las pantallas, menos horas de pantallas y más actividades al aire libre. Hay tantas cosas para hacer y que uno tiene ganas de salir, así que aprovechemos. Totalmente. Una costanera hermosa, yo los mando a andar en bicicleta, a hacer canotaje, a salir a caminar, todo lo que sea estimular la visión de lejos, ¿sí? Para poder relajar el ojito. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos, aparte de las pantallas, otras cositas. Por ejemplo, estas imágenes raras que vemos acá, ¿no es cierto? Raras para mí por lo menos, vos estarás acostumbrada a verlas. Estas son tienen un nombre, ¿no? Sí, estas son las leucocorias. Leucocorias. Que quería, la traje así, bien explícita, con las cruces bien grandes para que puedan entender la diferencia de lo que es un ojito con un reflejo pupilar normal. Sí. Y un ojo con un reflejo alterado. Ajá. Es muy notorio y es visible. La pupila blanca nos está hablando de que algo está mal. Obviamente que nosotros no queremos llegar a esto. Como oftalmólogos no queremos que esto sea una consulta del padre hacia nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es tan importante el primer control cuando el bebé nace. Entonces, esto lo podemos descubrir con anterioridad. O sea, el bebé puede nacer con una pupila blanca. El bebé puede nacer con esta patología. Quiere decir que tuvo una afectación durante el embarazo. Exactamente. Puede haber crecido durante el embarazo y cuando nacen el bebé el ojito mucho no lo abre, si la pupila está dilatada no lo veo, pero con un fondo de ojo se puede detectar y en etapas muy tempranas. Básicamente, cuando hablamos de leucocorias, significa pupila blanca. ¿Sí? Causas muchísimas. Nuestro mayor objetivo en las leucocorias es detectar la causa más grave, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor, ¿sí? El tumor ocular más frecuente en la infancia, maligno. Y se diagnostica con un fondo de ojos, ¿sí? Con la pupila dilatada, haciendo un fondo de ojos por un oftalmólogo, ¿sí? Una vez que nosotros diagnosticamos este tipo de lesión, el paciente, empieza sus estudios previos y comienza el tratamiento en forma inmediata. Posteriormente al diagnóstico, que el diagnóstico, si bien es se hace con el fondo de ojos, también lo confirma una ecografía y una resonancia magnética nuclear. Con esos estudios, el paciente ya es derivado. Nosotros tenemos el centro de derivación de referencia, es el Hospital Garrahan. La doctora Fandiño es la referente en retinoblastoma.
y ella siempre tenemos un paciente con sospecha y ella amablemente nos recibe. Y una comunicación fluida. Impresionante. Sí. Es increíble, al tener esta comunicación, nosotros diagnosticamos un retinoblastoma y a los 7 días ya está en el hospital de Garrahan recibiendo su tratamiento. Si nosotros diagnosticamos esta enfermedad en forma temprana, el tratamiento tiene buenos resultados. Sí. ¿Sí? Pero si nosotros este tumor lo diagnosticamos en forma tardía, este tumor es infiltrativo, es decir, empieza a infiltrar, empieza a viajar por el nervio óptico y puede afectar el cerebro. Entonces, es lo que hoy les decía, esto puede comprometer la vida. Entonces, un fondo de ojos puede salvarle la vida a un bebé. Otras patologías que podemos diagnosticar haciendo el fondo de ojos, que nos den una leucocoria, cataratas congénitas. La catarata habrán escuchado hablar, la catarata por ahí más común, que se opera, la de los adultos. Bueno, el bebé ya nace con su catarata. Es el cristalino, sí, que es el segundo lente de nuestro ojo, que se pone blanco. En vez de ser transparente, queda blanco. Es como si yo les explico a las mamás, me pusiera una hoja de papel enfrente de mi ojo. Si esa catarata la diagnosticamos tarde, ese ojito crece sin ver. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que ese ojo no existe. Ajá. Entonces, en las cataratas, por ejemplo, si esta fuera una catarata, en las cataratas unilaterales de un ojo, tienen peor pronóstico visual que las de los dos ojos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro, si tiene un ojo sano y un ojo que no ve, lo toma ese ojo como que no existe y le da señal, le da información y aprendizaje visual al ojo sano. Bien. Entonces, si operamos o si descubrimos tardíamente una catarata unilateral, es de muy mal pronóstico. Si la descubrimos en forma temprana, el tratamiento es quirúrgico, siempre quirúrgico. Sí. Se comienza la terapia visual con el parchecito del ojo sano para empezar a estimular ese ojo que estuvo dormido. Claro. ¿Sí? Hay muchas otras patologías que generan pupila blanca o leucocoria, que también todas diagnosticadas a tiempo tienen tratamiento. Bien. O sea que el tema está acá en la precocidad, en el diagnóstico, en tratar de detectarlo rápido, en no quedarse con la duda. O sea, hay medios, ¿no es cierto? No es lo mismo antes, digamos, el acceso a determinadas especialidades complicaba un poco la cosa. Lo mismo que los tratamientos también, ¿no? Y bueno, generalmente uno llegaba tarde. De ahí la importancia también de resaltar de nuevo los controles durante el embarazo, ¿no? Los controles 100%. Durante el embarazo, ¿por qué? Porque hay un sinfín de enfermedades como la rubiola, como la toxoplasmosis, que bueno, van a terminar probablemente en esto, ¿no es cierto? Exactamente, con una leucocoria. Así que estas son las leucocorias, ¿no es cierto? Sí, por eso me interesó ponerles esa imagen con la cruz grande para que no importa si cuando llegan al consultorio no es nada, no importa, pero por lo menos saquémonos la duda, hagamos un fondo de ojo y saquémonos la duda si esa pupila está bien. A veces puede ser un reflejo de la cámara o me pareció y no era, no importa. Yo siempre le digo a los papás, si a vos te pareció, si a vos te llamó la atención, consultá, sacate la duda para no perder tiempo. Perfecto. Bien, estamos con la doctora, como les decía, Ana Shanton, ella es oftalmóloga, pediátrica, y estamos hablando de estos temas sencillos, básicos, y que son las patologías. Yo le pedí hablar de las más frecuentes, de las que más se consultan, de las más importantes, de las que más tienen que ver con el futuro del niño, ¿no es cierto? Y a no asustarse cuando la doctora le manda un anteojito, porque hoy es tan práctico todo que son prácticamente como de juguete, ¿no? De goma, de plástico, ellos se revuelcan los chicos con sus... Y es preferible que use anteojos ahora chiquitito y no que después tenga problemas cuando sea más grande. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp, está el número en la pantalla, 3764 14 55 53, ya hay preguntas que vamos a ir contestando. Vamos a hacer un pequeño descansito de un par de minutos y nos quedan algunos temas importantes que son por qué los ojos lagrimean. Vamos a hablar un poco también de otros problemitas que puedan surgir, de
de las ambliopías, ese nombre raro que nos va a explicar qué significan, así que en un par de minutos ya volvemos.